Bien, el primer capítulo de este libro habla acerca del significado de los milagros, ¿sí? Nos dice, entre otras cosas, cuáles son precisamente, eh, qué es la expiación, qué son los milagros, cuáles son los principios de los milagros, ¿sí? Cuáles son los principios de los milagros y así sucesivamente. Entonces, ya hemos visto algunos subtítulos aquí de este libro. Por ejemplo, el hecho de cómo escapar de la oscuridad, ¿sí? Y bueno, ahí el libro prácticamente comienza diciendo esto: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios, ¿sí? Entonces, en esto radica la paz de Dios, es decir, nada real, solamente lo real proviene de Dios, ¿ok? Y esto no puede ser amenazado. Nuestro espíritu proviene de Dios y esto no puede ser amenazado. ¿Por qué? Porque dice, nada irreal existe, porque todo lo que es irreal no proviene de Dios. Y entonces en esto radica la paz, en saber precisamente esto, en saber distinguir lo que viene de Dios y lo que viene de nuestra creación como seres con un ego, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, nosotros no podemos experimentar la paz, pues debido prácticamente a que esta distinción, aunque parece muy simple, se nos escapa de las manos. Se nos escapa de las manos por mucho. Nosotros constantemente olvidamos cosas, olvidamos quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí prácticamente. ¿Sí? Bien, y ahí viene otro iPhone. Bienvenidos iPhone y iPhone 313. Sí, entonces prácticamente, bueno, eso es, eso es. Mm, a ver, déjeme ver, aquí me está mandando un mensaje alguien. A ver. Y si es ahorita el curso, ok. Mm, ok, bien, pues entonces vamos a comenzar. En el subtítulo número 5, el quinto subtítulo, que es plenitud y espíritu, y el cual nos dice, el milagro es una, en gran medida, perdón, el milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. ¿Sí? Por el momento, los milagros para nosotros, los seres humanos, son necesarios. ¿Sí? Eventualmente, cuando nosotros sepamos exactamente lo que somos, pues entonces ahí es donde se vuelven innecesarios. Cuando se vuelven innecesarios es porque precisamente ya estamos ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús y del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso nos dice, se lo repito nuevamente, el milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje. O sea, la experiencia que yo tengo como cuerpo es precisamente para aprender, ¿sí? Dice, son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Que finalmente se hacen innecesarios, como les digo, cuando nosotros nos demos cuenta lo que verdaderamente somos, somos seres espirituales, pues entonces aquí, perdón, los milagros pasan a ser innecesarios. Cuando nos fundimos, pues prácticamente en la fuente, pues no vamos a necesitar absolutamente nada. Dice, cuando se alcanzan, perdón, cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Nosotros tenemos pues prácticamente esta decisión independientemente
de si nosotros practicamos alguna religión, o si tenemos alguna práctica espiritual, o si simplemente decidimos buscar la espiritualidad por nuestra cuenta a través de la práctica o de diferentes prácticas, ¿sí? Una de ellas, pues claramente es el curso de milagros, ¿sí? Entonces, nosotros podemos elegir entre estos canales de aprendizaje, canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Dice, puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Y nuestro medio de comunicación, pues es precisamente el cuerpo, mi mente, ¿sí? Mi alma. Entonces, esos son los medios de comunicación. Entonces, dice, puedes esperar, puedes tardarte lo que tú quieras, puedes paralizarte, puedes reducir tu creatividad a casi nada, pero dice, pero no puedes abolirla, no puede desaparecer. La creatividad prácticamente que proviene del espíritu nunca puede desaparecer, ¿sí? Dice, tú no te creaste a ti mismo. Y estamos hablando entonces de la plenitud y espíritu, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la plenitud y qué relación tiene precisamente el espíritu con esta plenitud. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Entonces, el tiempo como invención del hombre es básicamente para medir, ¿sí? ¿Qué medimos con el tiempo? Pues medimos el movimiento. Ahora yo estoy aquí y luego voy a estar en otro lado. Ahora algo nace y algo muere, entonces hablamos siempre de un movimiento, ¿sí? Entonces, dice, el tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo de Dios y el Padre son uno. Es decir, por ejemplo, cuando existe a través de un milagro el colapso del tiempo, entonces más se acerca, el Hijo de Dios se acerca al Padre, ¿sí? Entonces llegamos precisamente como a esta unidad. Bueno, les menciono, digo, para las personas que acaban de entrar, les menciono que la definición precisamente del Hijo de Dios es que Dios no nos ve separados. Y cuando se refiere al único hijo, entonces nos está viendo a todos juntos, ¿sí? Incluido a Jesús, ¿ok? Jesús, entre otras cosas, como lo he mencionado ya en varias ocasiones, en algunas sesiones atrás, Jesús nos ve prácticamente a nosotros como hermanos menores, ¿sí? Ya que Él, pues precisamente, la única voz que escucha es la de Dios. Entonces, Él ha recorrido precisamente el camino que Él mismo nos invita ahora a recorrer a través precisamente de este curso, ¿sí? Entonces, como les vuelvo a repetir, no es la única forma, sin embargo, precisamente esto es como el camino corto, un shortcut, como se pronuncia en inglés, pero es un camino corto, ¿sí? Es un atajo que nosotros vamos a tomar precisamente para hacer un salto cuántico. El salto cuántico, por ejemplo, y lo menciona en unas páginas atrás del libro, es que por lo menos nos va a ahorrar miles de años para llegar hasta Dios, ¿sí? Y entonces esa es la invitación de Jesús, precisamente cuando Él vino, cuando a su venida, pues nos vino a enseñar prácticamente como ese camino, ¿ok? Y entonces ahora nos da la herramienta del curso de milagros, pues para que esto sea cada vez más fácil. Dice, igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo,
las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. La filiación somos absolutamente todos. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la filiación. Pero recordemos que cuando hablamos precisamente del Hijo, hablamos absolutamente de todos, de todo ser humano que existe en el planeta. Los buenos, sí, los buenos, los malos, sí, los malos. Los chinos, los lacios, todos, los chaparros, los altos, los morenos, los güeros, todos, absolutamente todos. Todos están incluidos, estamos. Dice, cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor, y Él da todos sus dones libremente a todos por igual, excepto que os volváis como niños pequeños, ¿sí? Que era pues prácticamente lo que se dice en la Biblia. Dice, a menos de que te vuelvas como un niño pequeño, dice, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre, ¿sí? Entonces, a menos de que no seamos como niños, precisamente completamente dependientes de Dios, ¿sí? Esta dependencia está más que justificada, porque realmente, incluso aunque nosotros no lo reconozcamos, pues somos dependientes de Él, ¿sí? De otra forma y de otra manera, simplemente esto no podría, eso simplemente no podría o no podríamos nosotros existir. Por eso entonces dependemos. Nuestro espíritu depende porque es parte de, ¿sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, no sé, como vamos a suponer un carro, eh, imaginémonos, por ejemplo, que como un carro, ¿no? Donde nosotros prácticamente representamos una llanta, donde Dios es completamente el carro. Entonces, tanto nosotros, nuestro propósito, como si fuésemos la llanta, pues entonces, para cumplir nuestro propósito, entonces necesitamos de ese carro y viceversa. O sea, Dios necesita, para sentirse completo, nos necesita también a su vez a nosotros. Sin embargo, nosotros simplemente aportamos, digámoslo así, como un servicio hacia Él. El único servicio que nosotros aportamos es de la expansión del reino, ¿sí? ¿Cómo se expande el reino? Bueno, a través precisamente con esta palabra clave que se llama expiación, ¿sí? Expiando. Cuando nosotros nos sentimos completos y puros, sin miedo, dispuestos precisamente a remendar nuestros errores, y conste que dije errores y no pecados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a enmendar nuestros errores y nos sentimos en paz precisamente por esto, entonces formamos parte de esa expiación. Y a su vez, entonces, ahora el Espíritu Santo puede expiar las culpas de los demás a través de nosotros. Ojo aquí, nosotros no somos especiales, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, en mi labor de promover y enseñar y hablar acerca del curso, ¿no? No soy en lo absoluto especial. Estoy buscando exactamente lo mismo que ustedes, una distinta percepción de la vida, tratar de vivir una vida completamente distinta, una percepción distinta acerca de la vida, ¿sí? Y eso es prácticamente lo único. Sin embargo, nada de esto me hace especial. Estoy buscando vivir una vida en plenitud, una vida más feliz, una vida más en paz, más tranquila. Y entonces, prácticamente nos hemos dado a la tarea de comenzar precisamente como esta travesía, ¿no? Pero en realidad eso es lo único. ¿Ok? Entonces, todos precisamente en dado momento vamos a ser precisamente participantes de esta expiación cuando, como les digo, comencemos precisamente nuestro camino, ¿sí? Demos el primer paso y entonces comencemos a soltar nuestras culpas, a hacernos responsables de nuestras vidas, a confiar en el Espíritu Santo y principalmente en el hacedor, el único hacedor de los milagros que es Jesús, ¿sí? Entonces, simplemente eso es. Todos los milagros se logran precisamente a través del asesoramiento de Jesús
a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Un milagro nos conecta precisamente entre nosotros. La verdadera conexión con Dios se da a través de la revelación. Entonces, yo tengo que estar dispuesto a recibir precisamente esta revelación. ¿Cómo es estar dispuesto? Bueno, aquí prácticamente, entre otras cosas, nos dice, excepto que os volváis como niños pequeños, entonces vas a estar precisamente con Dios. ¿Por qué? Porque soy dependiente de Él. Depende mi vida, depende mi espíritu, depende todo, absolutamente todo. Esto, a final de cuentas, es lo que hacía Jesús, ¿sí? O sea, Jesús, la única diferencia que él tenía, que ya también lo he mencionado en otras clases, pero lo menciono y lo vuelvo a mencionar para los que no estuvieron, Jesús lo único que tiene como diferente, y él mismo lo menciona y lo dice, es que yo solamente escucho una sola voz, que es la de mi Padre. Y tú puedes escuchar y escuchas cualquier distractor, ¿sí? Que el problema, que el hijo, que el gato, que el perro, que el vecino, que el jefe, que el trabajo, que el dinero, que, o sea, estamos completamente aturdidos, ¿sí? Yo les había recomendado que vieran esta serie, ¿sí? En la plataforma de Netflix, que es Mesías, se llama así. Les había comentado también que hay un título que es El Mesías, que es la historia de Jesús cuando estaba pequeño y la de Mesías. Esta es una serie, la del El Mesías es una película, pero esta serie de Mesías prácticamente ahí muestran pues un Jesús o la figura de un Jesús contemporáneo, que sería de Jesús a sus 33 años viviendo en nuestra época. Y eso es prácticamente lo que plantea esta serie. Sin embargo, allí en esa serie sucede algo de lo que les estoy platicando y les estoy comentando en estos momentos. El protagonista o quien la hace precisamente de Jesús, en todo momento, ¿sí? Solamente escucha una sola voz y mientras que esa voz no le habla, él no hace absolutamente nada. Entonces, comentando esta serie con algunas personas, de repente se hace lenta, precisamente por esto, porque entonces simplemente Jesús en esa serie, pues se sienta, espera, eh, de repente juega, ¿sí? De repente cierra sus ojos, de repente se levanta y camina, pero siempre está como en espera de algo, ¿sí? Y la gente se desespera porque, pues obviamente como nosotros, ¿no? Que de repente nos preguntamos, bueno, ¿qué onda? ¿Qué más hago? ¿Qué sigue? ¿Cómo soluciono esto? Y siempre estamos en búsqueda, tratando de buscar soluciones a nuestros problemas en todo lugar, de todas las formas posibles, y a veces simplemente la respuesta no llega, ¿sí? Entonces, él se sienta, cuando escucha precisamente esa voz, entonces es cuando él se levanta y actúa. ¿Ok? Bueno, lo que les acabo de describir es precisamente también lo que describe el curso de milagros. O sea, Jesús no se mueve a menos de que reciba una revelación, ¿sí? O una instrucción para saber precisamente lo que él tiene que hacer. Y esa fue precisamente toda su vida. Jesús también utilizó la voz del Espíritu Santo, que la voz del Espíritu Santo es la voz que habla por Dios y que nos conduce precisamente de regreso. Y es la única voz que él escuchaba, ¿sí? Entonces, por eso él aprendió que era precisamente el único camino para reencontrarnos, ¿sí? Para reencontrarse el Hijo con su Padre. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya les digo, nosotros tenemos como esta tendencia, normalmente vivimos con un sinfín de ruido de ideas en nuestra cabeza. O sea, y como les digo, sin fin, o sea, literal, se nos ocurre cada cosa, o sea, le damos
prácticamente a la mente, como no la alimentamos de forma, se puede decir, correcta, el alimento de la mente debería de ser precisamente la neutralidad y el silencio y la falta de juicio, ¿sí? Ese debería de ser el alimento de la mente. Pero como nos entran mil y una ideas, entonces aquí prácticamente lo que nos sucede es que nos perdemos. Nos perdemos entre tanto pensamiento. Al final de cuentas, ni siquiera sabemos, al final, ni siquiera, o nos olvidamos de la pregunta. Dentro de tanto aturdimiento que nosotros tenemos, pues entonces no recuerdo ni siquiera qué fue lo que yo pregunté, qué es lo que me preocupaba, porque en el camino me voy distrayendo y entonces lo que me preocupaba lo olvido y ahora me preocupa algo más. Y ustedes me dirán, o sea, si esto que les acabo de mencionar no es cierto, ¿sí? En nuestra vida normalmente esto es así. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, yo no tengo ninguna pregunta. Bien, ¿algún comentario o algo que no se esté entendiendo? Pueden participar y pueden abrir sus micrófonos en el momento que ustedes quieran, ¿eh? No todo es un monólogo, sino que pues prácticamente es tratar de entender lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, les recomiendo que si les agrada y si les gusta el curso de milagros, pues que se compren su libro. Esto les va a servir de aquí y hasta el final de nuestra existencia eh, por estos rumbos. Muy bien. Entonces, dado a que nadie participa, pues entonces prosigo. Ok, dice, si creen estar privados, perdón, acá dice, el que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una inclusión. O sea, hay dos tipos precisamente de especialismo. Uno que es el del ego, que me hace sentir superior a todos los demás, y el ser especial para Dios es la inclusión. Es decir, el ser especial para el ego es la exclusión. Tú eres diferente de mí, yo estoy por encima de ti y entonces simplemente pues tú no perteneces a mi grupo, ¿no? Entonces, o a mi nivel, que esto es lo que hace el ego. Pero el especialismo para Dios es que tú eres un ser especial y que nos considera precisamente a todos especiales simplemente por el hecho de ser sus hijos, ¿sí? O de ser ese hijo. Entonces, es precisamente esto donde nos incluye a todos. Por eso nos dice, el que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una inclusión. Todos mis hermanos son especiales, ¿sí? Cuando escuchemos precisamente como esta voz, es precisamente Jesús que habla y que nos dirige, se dirige hacia nosotros, ¿sí? Dice, todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, que es la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones, ¿sí? Entonces, cuando mi percepción se distorsiona y entonces ahora yo me considero separado de, pues de casi todos o de todos, ¿sí? Entonces precisamente esto tiene una repercusión no solamente en mí o en los que yo conozco, sino que tiene una repercusión en toda la filiación, es decir, en todo el mundo, ¿ok? Entonces nosotros pensaremos que nuestra forma de percibir, de pensar, de actuar, pues no pasa nada, ¿no? Si yo simplemente hago o no hago, o pienso que estoy haciendo, pero bajo una percepción distorsionada, pues entonces eso tendrá sus efectos más allá de lo que yo puedo percibir. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar
El milagro le exhorta a retornar porque lo bendice y lo honra, aun cuando esté ausente en espíritu. Dice, de Dios no se hace burla. Dice, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciera de santidad. ¿Sí? Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciera de santidad. La creación es plena y la señal de plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Entonces, este libro, ¿sí? En sus textos anteriores, pues prácticamente y literalmente nos dice que todos somos obradores de milagros, ¿sí? Nos dice además que claro que nosotros de repente no lo creemos, les digo, nosotros practicamos muchas cosas, decimos muchas cosas en las cuales nosotros no creemos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos cansamos de repetir que somos un hijo de Dios, ¿ok? Pero digo, no sé si alguien esté en desacuerdo con esta idea, alguien de los que está aquí presentes, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios, en todas las religiones, en todo lo habido y por haber, en todas las culturas, etcétera. O sea, siempre se nos menciona esto. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros precisamente vivimos como si no lo fuéramos. Dudamos a cada instante, a cada momento, ¿sí? De nosotros mismos. Es más, ni en consideración en muchas de las ocasiones nos tenemos a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo a través del curso de milagros nos dice es que tú eres un obrador de milagros, ¿sí? Y lo cual nos cuesta muchísimo trabajo creerlo porque ante nuestros ojos del juicio no nos consideramos puros, limpios o incluso dignos de que a través de nosotros el Espíritu Santo pueda obrar un milagro. Sin embargo, el Espíritu Santo como respuesta nos dice, Dios nunca se equivoca en sus medios. ¿Sí? Dios nunca se equivoca en sus medios. Entonces, en el momento de ejecutar un milagro, no lo ejecutas tú, lo ejecuta Jesús con la asesoría del Espíritu Santo a través de ti. ¿Ok? Entonces, y es lo que nosotros nos referimos cuando, apareció un ángel, ¿no? Que pues pudo haber sido cualquiera. El señor en la carretera que se paró a echarte la mano cuando se te ponchó una llanta, el que de repente, no sé, por decirlo de alguna forma, eh, te presta dinero, o sea, estás en la fila y ¿sabes qué? Pues me hace falta dinero, yo te presto, o sea, o yo te pago lo que falta, etcétera, ¿no? O sea, todos esos detalles que van surgiendo de esta forma es precisamente, o díganme ustedes si esto no se vive de esta manera. O sea, es como si apareciera un ángel literalmente y entonces te solucionara algo en su momento. ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo se siente, por ejemplo, que aparezca una persona, cualquiera que ésta sea, y te solucione algo, algún pequeño problema? Digo, no, y bueno, también va si hablamos, por ejemplo, de tamaños, que ya esto es una división, pero a veces nosotros que algo que creemos imposible, entonces simplemente se soluciona de la misma forma que lo que les menciono, o sea, se te poncha una llanta y alguien se para a ayudarte, ¿no? Entonces, para Dios no dimensiona. Un milagro simplemente no tiene una dimensión. Dios considera precisamente la inexistencia de lo grande o de lo pequeño, de un milagro, de un gran milagro o de un milagro pequeño. Esto no lo tiene en consideración. Él dice, un milagro es un milagro, punto. ¿Ok? Entonces,
dado a que los milagros y que nosotros también podemos en su momento ser quienes manifestamos esos milagros para alguien más, ¿sí? Entonces, como dice aquí, los milagros son afirmaciones de la afiliación. Nos estamos afirmando aquí. Esto es precisamente de dónde vengo yo y de dónde vienes tú, además. Cuando nosotros entramos precisamente en la experiencia de un milagro, entonces todo mundo que participa de esa acción común, entonces se beneficia. Todos los involucrados en la manifestación de un milagro se benefician. Y no solamente las personas que participan, sino que las personas más allá de ese tiempo, de ese espacio, quienes tienen o tenemos relación con las personas involucradas en ese milagro. Dice, pues esto es un estado de compleción y de abundancia. ¿Por qué? Porque ahora simplemente se ha ejecutado o se ha llevado a cabo un milagro a través de mí y esto me completa a mí, pero también te completa a ti. Y entonces es una manifestación de la abundancia, ¿sí? De Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos este tipo de manifestaciones para entonces reaccionar y querer volver. Pensar, precisamente cambiar la perspectiva. Hay algo más allá o debe de haber algo más allá de la forma física. Entonces, así, practicando, escuchando y experimentando, porque el curso de milagros es una experiencia que se puede obviamente vivir, eh, no todo se queda simplemente en lectura, en palabras, ¿no? Esto cobra vida a través precisamente de la práctica. En esta práctica yo les envío precisamente todos los días 365 lecciones a través de su celular, ¿no? Y todo esto va cobrando precisamente forma y va a cobrar este efecto en ustedes a medida que ustedes lo practican. Cuando nosotros escuchamos precisamente una lección, entonces esta lección cobra vida en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, algo nos hace recordar precisamente la lección. Y cuando nosotros recordamos la lección que estamos practicando el día, esa es la verdadera práctica. ¿Ok? Muy bien. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable, porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el Espíritu Santo crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creador, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. ¿Okay? Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Y la verdadera autoridad, pues obviamente Dios, ¿sí? La fuente, o como tú le quieras llamar. Eso a final de cuentas es indistinto. ¿Sí? Entonces dice, el único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. Entonces nosotros necesitamos que tomar una elección. ¿Okay? ¿A quién le vamos a servir? ¿A la mente o le podemos servir precisamente al espíritu? ¿Sí? Dice el espíritu, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea servir. Entonces, pareciera precisamente como si hubiese, entre comillas, una batalla que en realidad no existe, ¿sí? Esta batalla inexistente, nosotros la percibimos porque siempre tenemos precisamente esta parte de esta dualidad
¿sí? Que tenemos el angelito y luego tenemos el diablito, y entonces nos están hablando constantemente. Este diablito viene en representación del ego y este angelito viene en representación del espíritu. Entonces parece que entre ellos siempre hay como una lucha. En realidad el único que lucha es el ego, ¿sí? Es el diablillo, que siempre está picando, que siempre está diciéndome, mira, haz esto, no hagas esto, y luego me recrimina por lo que acabo de hacer o dejé de hacer. Y ese espíritu, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, en realidad simplemente está ahí esperando a que yo elija escuchar su voz. Y entonces cuando yo elijo escuchar su voz, entonces tengo que aprender a identificar precisamente cuál es esta voz. ¿Quién me está hablando? Si me está hablando del diablito o me está hablando la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo distinguir cuando me habla una y la otra? Es precisamente a través de lo que yo experimento. Si me habla la voz del Espíritu Santo, entonces voy a experimentar paz, voy a experimentar calma, voy a experimentar todas esas cosas, por ejemplo, que me van a llevar a sentir la resiliencia. Entonces, esto me va a dar la paz, la calma, la tranquilidad. Y cuando yo me encuentro en esa paz, en esa calma, en ese silencio, en esa neutralidad, entonces la voz que habla por Dios me va a venir a traer una revelación. Y en esta revelación, muy probablemente, que es lo más seguro, es que se me diga o se me dicte una solución a algún problema en concreto, ¿sí? No es precisamente como esta, digamos, como la única función, ¿sí? Sino que esta es la función más básica precisamente de esa voz. La verdadera función de esta voz cuando yo la estoy escuchando es conducirme por lo menos un instante, al cual yo le llamo instante santo, a tener la experiencia, un contacto directo con Dios estando aquí en este cuerpo, ¿sí? Y eso me va a traer la paz, la calma, la plenitud, la felicidad, el contento y todas estas cosas que el amor trae consigo. Y de lo contrario, cuando yo estoy escuchando la voz de el ego, de este diablito, la paz se va a sentir momentáneamente, pero siempre en esa paz va a haber algo que me inquieta y entonces no voy a estar a gusto. ¿Ok? Una vez que se solucione el conflicto, el problema, porque el ego también ofrece soluciones, la diferencia es que el ego ofrece soluciones que son temporales, ¿sí? Dios, en contraparte, ofrece soluciones que son eternas, que son infinitas en el amor. Entonces, si quieres lograr un cambio permanente en tu vida, pues entonces necesitamos que tomar una elección. ¿A cuál amo servir? ¿Si a Dios o la voz del ego? ¿Okay? Entonces dice, cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. ¿Okay? Cuando hablamos precisamente aquí de Cristo, no estamos hablando únicamente de Jesús. Jesús encontró precisamente esta esencia crística, pero esta esencia crística nosotros podemos encontrarla también. Jesús no es el único que puede encontrar o que ha encontrado precisamente esta esencia o este estado del ser, ¿okay? Pero es el que abiertamente y a todos nos ha dicho que lo ha hecho. Entonces, por eso sígueme, yo te voy a enseñar. El Cristo en esta conciencia es precisamente lo que mencionábamos anteriormente. Es la pureza de pensamiento. Es como volverte precisamente como este niño,
completamente inocente, inocente y puro por donde lo veas, que es prácticamente el reconocimiento de la luz que eres en espíritu. Y si tú entonces entras en este estado de conciencia, pues entonces, cuando lo experimentes en ti, habrás llegado precisamente a desarrollar esta esencia crística. Ahora, la dificultad, ya se las comenté, la dificultad que nosotros tenemos es precisamente que nosotros escuchamos a diestra y siniestra a esta voz, la voz del ego, y Jesús simplemente escucha la voz de Dios. Entonces, el llegar precisamente a esta esencia crística sería tanto como nosotros tomar precisamente esta decisión, ¿ok? De entrar en un proceso para escuchar solamente esta voz y hacerle caso únicamente y exclusivamente a esta voz. Y de una forma guiada por el Espíritu Santo, sin duda, lo lograríamos. ¿Okay? Entonces, sin embargo, pues obvio que nosotros tendríamos que primeramente entrar en este proceso de este cambio de percepción, ¿ok? Y de poner, como decía en el párrafo anterior, nuestra mente a disposición de la verdadera autoridad, ¿ok? Bueno, entonces el milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra para que porque no son lo suficientemente profundas para sustentarte. La ilusión que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así darte apoyo es una de las distorsiones en la que se basa lo opuesto a la regla de oro. La regla de oro es y dice que como trates a los demás, te estás prácticamente tratando a ti. ¿Sí? Esa es la regla de oro. O trata a los demás también, trata a los demás, ¿sí? Como quiera ser tratado. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida. Y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Entonces, estos pensamientos que nosotros tenemos, cuando nosotros llegamos al punto de que tenemos que cambiar una creencia, imagínense, o sea, todo lo que esto conlleva, cambiar una creencia, que es precisamente, estamos arrancando precisamente como estas raíces superficiales, ¿ok? Antes de que se arraiguen más. Entonces, esto prácticamente hace que surja precisamente este miedo, porque en muchas de las ocasiones, como nos dice aquí, nuestra vida se basa precisamente en estas creencias. Nuestra vida está simplemente basada aquí, en estas creencias. Y el pensar que nosotros necesitamos que cambiar estas creencias, lo cual ha sustentado nuestra vida por mucho tiempo, muchos años, muchas generaciones incluso, pues entonces esto, dice, temporalmente crea una inestabilidad y un desequilibrio. Tenemos miedo. ¿Qué tal si la cambio? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si la riego? ¿Y qué tal si, y al final de cuentas, en ese qué tal y si, no hacemos absolutamente nada? ¿Sí? Y yo creo que en dado momento, la gran mayoría de nosotros hemos experimentado y estado precisamente frente a esta decisión. ¿Sí? Sabemos en muchas ocasiones, por ejemplo, que nosotros practicamos o estamos practicando cosas que ya no son como muy actuales, que ya en lugar, por ejemplo, de ayudar, pues nos retrasan, nos hace sentir mal, etcétera, o que ya estamos simplemente, o esa creencia está obsoleta, ¿no?
Y entonces, al momento de cambiar una creencia, entonces sentimos nosotros que estamos faltando precisamente a las costumbres familiares, que estamos faltando a un padre, a una madre, etcétera, ¿sí? Que estamos faltando a nuestro clan, a nuestras costumbres, a nuestra cultura, etcétera, 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 ¿sí? Y aquí prácticamente nos sentimos como si nosotros estuviéramos yendo en contra de las normas y reglas ya establecidas. Y de esta forma, cuando yo me enfrento a este tipo de pensamientos, normalmente se me dificulta muchísimo más el hecho de yo querer cambiar algo así. ¿Sí? De aquí que estamos escuchando, por ejemplo, todo esto, todas estas ideas que nos propone el curso de milagros, y de repente se me puede cruzar, no sé, alguna idea que de alguna forma pudiera hacer que sienta que estoy faltando a mis creencias, faltando a mis promesas, faltando, incluso, por ejemplo, puedo sentir que estoy faltando a Dios. El hecho de que yo sienta o yo piense o yo crea que el Espíritu Santo puede ejecutar un milagro a través de mí. Entonces, de repente esto me puede aturdir también, ¿sí? Como si todo lo que yo había practicado, en todo lo que yo había creído, entonces simplemente se hiciera a un lado y ahora el simple hecho, por ejemplo, de pensar en esto, lo que propone el curso de milagros, pues es como ir en contra de todo lo que yo he practicado, ¿sí? Sin embargo, esa ha sido precisamente la invitación de Jesús desde siempre, ¿sí? Desde siempre, desde todos los tiempos. Pero esto lo olvido, ¿sí? El que tenga la fe del tamaño de un grano de mostaza podrá hacer cosas como las que yo hago. Y eso simplemente se me olvida. Es más, ni siquiera considero que tenga la fe de ese tamaño. Ya no decir certeza, ¿verdad? Sí, no tengo ni la certeza, no tengo la fe. Entonces, el que yo piense que un milagro pueda ser o llevarse a cabo a través de mí un milagro, inaudito, ¿sí? Entonces, esto simplemente me mantiene alejado y a la expectativa de ahora sí como quién podrá defenderme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eh, ¿Y ahora qué hago? Pues, ¿sí? ¿Cómo soluciono la vida? ¿Cómo soluciono todo lo que está sucediendo? Y viene precisamente esta parte, la completa apertura a que esto simplemente puede ser más fácil de lo que yo pienso, más fácil de lo que me han enseñado. Una de las frases que normalmente yo siempre digo es, Dios es muy fácil, ¿sí? Dios es muy fácil. Si nosotros nos podemos analizar en este preciso momento esta frase, ¿por qué digo Dios es muy fácil? Porque Dios está en acción constante. Dios es el amor en acción constante. Ahorita mismo está sucediendo Dios. Y fíjense lo que les estoy diciendo, está sucediendo Dios. Ahorita mismo está pasando Dios, ¿sí? Como un suceso. Y ahora yo les preguntaría a ustedes, o sea, ¿qué esfuerzo están haciendo para que ustedes, como parte de Dios, esto se lleve a cabo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para que esto se lleve a cabo? ¿Qué está haciendo un árbol, una planta en estos momentos, que es parte de una creación, para que entonces simplemente Dios suceda?
¿Es pregunta? Anímense, respondan. No me abandonen. Uy, cuánto silencio. ¿Tienen miedo o qué? Hola Alex, ¿preguntas que qué está haciendo un árbol o una planta? Sí, Pues vivir, para hacer que Dios suceda. para hacer que Dios suceda, pues No sentirlo será, morirse, vivirlo. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más habló? que la planta no se muera. Mm, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Irene, iPhone 113, Elizabeth. Sí. Fíjense la pregunta, ¿eh? O sea, es una pregunta media capciosa, ¿sí? Pero al final de cuentas era lo que les decía. Dios es el amor en acción. Dios ahorita mismo está sucediendo. Dios es muy fácil, ¿sí? Entonces, Dios es precisamente la experiencia, el suceso de transformación, de creación, ¿sí? ¿Qué hace una planta? ¿Qué estás haciendo tú para que eso se lleve a cabo? La respuesta es ta, simplemente ser. No estamos haciendo absolutamente nada. Es más, ni siquiera en la conciencia lo teníamos. Y aún así Dios está haciendo lo que mejor sabe hacer, ser Dios. ¿Sí? Y nada, o sea, si nosotros, por ejemplo, que vemos ese tipo de manifestaciones, ¿qué está haciendo el árbol? Nada, simplemente ser árbol, tener hojas verdes, moverse con el viento, tener ramas, un tronco, ¿sí? Unas raíces, etcétera, nada más. ¿Qué hace la flor? Pues simplemente dar su colorido, dar su olor, su aroma, etcétera, ¿sí? ¿Cuánto esfuerzo por eso? ¿Sí? Digo, por lo menos, digo, suena absurdo, pero yo no he visto ningún árbol, por ejemplo, que se queje por ser árbol, o ningún perro que se queje por ser perro. Pero sí he escuchado a muchas personas quejarse por la vida que se lleva, ¿sí? Entonces esto es como una falta de agradecimiento hacia Dios, ¿sí? Que va precisamente implícito en todo lo que nosotros vamos experimentando. Siempre hay una queja, siempre sucede algo negativo, siempre pasa algo, siempre, ¿sí? Es como si viviéramos prácticamente alejados de Dios y nosotros, pese a todo, pese a que nosotros nos sentimos tan alejados, estamos muy, pero muy cercas. No hay un reconocimiento como tal, porque nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra falsa percepción, entonces nos encontramos completamente lejos. Dios se encuentra afuera. ¿Dónde? ¿Quién sabe? O sea, dicen que los cielos, pues, ¿y los cielos dónde quedan? Pues, ¿quién sabe? O sea, por allá deben andar. ¿Ok? ¿Dónde? ¿En qué cielo? ¿O cuáles son esos cielos? ¿Cuál es ese reino? ¿Cuál es ese paraíso? ¿Sí? Entonces, esto, a final de cuentas, es todas esas palabras antes mencionadas es precisamente un estado de conciencia en el cual nosotros podemos encontrar a Dios si así nos lo proponemos o así lo decidimos o definitivamente no. Eh, pero, como les vuelvo a repetir, por cada vez que nosotros nos estamos quejando, pues es precisamente salirnos de ese reino, salirnos precisamente de ese paraíso, no aceptarlo además. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo, nosotros estamos eligiendo constantemente.
¿Sí? ¿Qué elegimos? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Estamos eligiendo la vida que nos está proponiendo precisamente el ego o decidimos en favor de Dios? ¿Sí? Entonces, les digo, por eso les comento, o sea, Dios es fácil. Dios es muy simple, muy fácil. ¿Qué se tiene que hacer? Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Oye, ni prender la veladora, pues no, ni prender la veladora. Lo único que te pide Dios es que tú reconozcas que Él es tu Padre y que tú eres el Hijo, ¿sí? Y que no estás separado de toda la filiación, de todos tus hermanos, de todos cuantos te rodean, ¿sí? Cuando nosotros entonces logremos ver la santidad en la persona que tengamos frente a nosotros, entonces estaremos viendo nuestra propia santidad. Y en ese reconocimiento de esa santidad, esa será la primer señal de que Dios está con nosotros a través de esa persona. ¿Mm? Pero parece ser que para nosotros sí requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Es cómo reconocer a Dios en la persona que me cae mal, en el jefe, en el hijo que no me obedece, en el padre que no me ama, en la madre que no me muestra el amor. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Y aquí está la complicación, ¿sí? Entonces, para esto, el curso de milagros nos ofrece la expiación. ¿Qué es la expiación? El deshacimiento de toda culpabilidad. No eres culpable absolutamente de nada, ¿sí? Y esto nosotros culpamos por ignorantes, ¿sí? Pensamos que alguien nos ataca, alguien nos hace, alguien nos dijo, alguien nos hizo, y cuando nos damos cuenta que lo que me ataca simplemente lo veo afuera porque existe en mí, y a esto le llamo proyección. Entonces, si yo me estoy proyectando y estoy proyectando precisamente una creación, y yo soy co-creador de una realidad, por lo menos la que tenemos aquí, entonces yo envío un pensamiento de proyección bajo una percepción falsa y luego obtengo el resultado y obtengo precisamente una respuesta de fuera hacia mí, y entonces esto me enoja. Y pienso además que yo no tengo absolutamente nada, pero nada que ver con lo que aparece en mi vida. Bien, pues esto es prácticamente de locos. Es como si el árbol, un manzano, dijera, no, pues crecen manzanas, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con las manzanas que crecen en mis ramas, ¿eh? Pues a mí, que me esculquen, ¿sí? Que no me digan absolutamente nada, pero, ¿sí? Entonces me hago el oxiso. ¿Sí? Bien, preguntas, comentarios, dudas. Comenten, no sean mala onda. Pi, 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 pi. ¿Todo va quedando claro? Que Dalia, dime. No, pues como no es comencé desde el principio. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Quítale la almohada. No, no estoy estoy en el comedor. Como no llegué al principio de la clase, bueno, estoy tratando de... Ah, ok. No, digo, pues, a final de cuentas digo, comentar de lo que has escuchado, ¿sí? Pues sí, es un poquito complicado, ¿no? Porque mira, por ejemplo, ahorita de todo lo que de todo lo que has comentado, o sea, el pensar que pues uno es creyente, uno cree en Dios y todo, ¿no? Pero sí a veces el ego a veces te gana. Y luego, por ejemplo, estoy viendo una serie
de cómo funciona el universo y todo eso. Sí, Entonces, así como que de repente sentí como la duda, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué es? Pero bueno, ya ahorita voy sacando mis conclusiones. claro, muy bien. Aunque sí te confunde a veces muchas cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nos confundimos porque precisamente más que una experiencia se vuelve un razonamiento. ¿Sí? O sea, trato de entender, mira, tratar de entender a Dios, tratar de entender al Espíritu Santo, tratar de entender a Jesús, o sea, o te la pongo más fácil, tratar de entender el verdadero amor está como muy fuera del alcance de nuestra mente. ¿Sí? Entonces, Pues sí, porque a todo veces está esto, muy limitado como lo sentimos, ¿no? sí, todo esto es una experiencia. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente lo que se hace, se experimenta, pero dejo de pensar en ello. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Gracias. Ujú. Bueno, más que dice Paulina ahí, todo es una cuestión de fe. Mm, sí, o sea, bueno, no todo, pero más bien es una cuestión de creer, de tener fe, sí, pero es una cuestión de experiencia. ¿Cómo lo experimentas? Fíjense, por ejemplo, nosotros, yo les decía acerca, por ejemplo, de este árbol, ¿no? Nosotros tenemos, y cuando nosotros vemos a un manzano eh, y sabemos que va a dar manzanas, pero que en este momento no están ahí. Entonces, yo les preguntaría, o sea, ¿qué tenemos ahí? ¿Tenemos fe o tenemos certeza? ¿Sí? La fe es precisamente en el proceso, ¿sí? La fe es precisamente en el proceso. O sea, yo tengo fe que las manzanas van a aparecer, pero tengo la certeza de que van a ser manzanas. ¿Sí? Entonces es como, o sea, una línea muy pequeña divisoria ahí entre tener fe y tener la certeza, ¿sí? Entonces una conlleva a la otra, claramente. Ok, sí, abarca muchos aspectos. Entonces hay que deshacernos de las culpas, claramente sí, ¿sí? Sentirme culpable no beneficia absolutamente a nadie. La culpa no suma a nadie. O sea, ¿culpable de qué? Simplemente, al final de cuentas, fíjate, a través de la culpa, cuando nosotros la sentimos, entonces, eh, esta culpa, mm, nosotros hemos hecho una acción y llevado a cabo una acción que ha tenido una reacción, ¿sí? Nosotros en este aspecto, como lo he explicado también anteriormente, somos como niños, ¿sí? Aunque seamos, entre comillas, adultos, en la mayoría de las ocasiones actuamos como niños. Es así como actuamos y luego decimos, o sea, ¿y qué tal si hago, no? Y no me pongo a pensar en las consecuencias. Y de repente me vale gorro, pase lo que pase, porque ni siquiera estoy visualizando lo que puede llegar a pasar, no estoy visualizando eh, la reacción, ¿sí? Lo que voy a obtener como una consecuencia, no, es simplemente lo hago, ¿sí? Y así son precisamente los niños. Nunca se ponen a pensar en las consecuencias y de repente, pues, te caes del árbol, de la bicicleta, te explota un cohete en la mano, o sea, y lo que sea, ¿no? O sea, pero no medimos de cierta forma, de cierta manera el peligro o los resultados, más que peligro, los resultados. Bien. Ahora, si ha sido simplemente una situación de una experiencia y esta experiencia no te ha dejado nada bueno, bueno, ya sabes lo que no tienes que volver a repetir en tu vida, que esto puede llegar precisamente como a un deterioro
no solamente de tu cuerpo, de tu mente, sino de tu autoestima, de tu entereza, ¿sí? De tu integridad. Entonces, bueno, ya experimentaste como este niño. Ahora, esta experiencia que deja en ti, bueno, la experiencia normalmente deja un aprendizaje. Bueno, entonces aprende, aprende. Si te gusta, lo repites. Si no te gusta, pues entonces, ¿cuál es la situación? ¿Sí? Bueno, es que hice algo que no me gustó o algo que simplemente afectó a los demás. Entonces aquí es donde podemos sentir mayormente culpa. Ok, ok. ¿Qué dijo Jesús? Pues ve y no lo hagas más. Nada más. O sea, ¿ha sido un error? Bueno, pues entonces corrige tu error. ¿Ok? ¿Cómo se corrige el error? Mira, no lo vuelvas a repetir. Ha sido una experiencia buena, mala, como tú lo determines. Las experiencias que normalmente nos llevan y nos acercan obviamente más a la fuente, pues serán experiencias buenas. En contraparte, las experiencias que nos alejan, pues no son tan buenas, aunque son experiencias. Esos son los errores. El error nos aleja precisamente más y un poco más de nuestra fuente de Dios. ¿Ok? Entonces, sentir culpa por haberlo hecho, pues es como, no sé, haber experimentado algo y también seguir sintiendo este remordimiento. A veces, por ejemplo, por decirles, ¿no? Un ejemplo es de que nosotros nos sentimos culpables porque nos acabamos todos los pastelillos que sobraban de la fiesta anterior, del día anterior, ¿no? ¿Sí? ¿A qué te lleva esto? La culpabilidad. Ya te los comiste. ¿Sí? Y entonces comienzan los reproches, mira nada más, y qué gorda estás, y qué gordo estoy, y no manches, o sea, bien, bien te lo decía, no te lo comas, no te lo tragues, ¿no? Nos hablamos re bonito. Entonces, ¿de qué te sirvió la culpa? Ya te los comiste. ¿Sí? Entonces, solamente ser y tomar conciencia al respecto. Suelta la culpa. ¿Sí? Si te sigues sintiendo culpable por mucho tiempo, es como si tú tuvieras un látigo en tu mano y te estás flagelando. Y aquí es donde te pueden ocurrir muchas cosas por culpa. Pueden ocurrir pérdidas económicas, pueden incurrir en pérdidas de relaciones, eh, llámale de cualquier tipo, de trabajo, de pareja, entre familiares, etcétera, ¿sí? A eso es a lo que te conduce precisamente la culpa. ¿Vale la pena? No. Entonces, si tú te sientes precisamente culpable por alguna situación, pues entonces se lo entregas al Espíritu Santo para que lo expíe por ti. El Espíritu Santo, entonces dice, Espíritu Santo, expía esta culpa por mí. Yo no sé cómo. El Espíritu Santo, o sea, estas frases, oraciones o como le quieran llamar, simplemente siéntelas, lo que te nazca decirle. Al final de cuentas, el Espíritu Santo no va a entender tus palabras, pero sí va a entender tu intención, la energía de tu intención, tu vibración es lo que Él va a entender. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos completamente arrepentidos, incluso este arrepentimiento se le entregamos para que lo expíe. ¿Sí? Entonces, la culpa te adjudica los que se ven afectados por mis acciones. Bueno, mira, de esto, eh, a muchas personas no les va a gustar, por ejemplo, el que tú tomes una conciencia y que quieras vivir de una forma diferente y que ellos no se atrevan. O sea, tú representarás entonces como una amenaza para esa gente. Y ellos se tratarán de hacer sentir culpable precisamente porque has decidido experimentar una vida diferente, proyectarte de diferente forma, proyectar precisamente desde o proyectarte desde tu libertad, ¿sí? Y esto no les va a gustar. Y esto precisamente te van a tratar de hacer sentir culpable, ¿ok? Porque no es algo a lo que los tienes acostumbrados, ¿no? Un ejemplo es, pues mamá está cansada
¿sí? Está harta de hacer de comer todos los días. Y resulta ser de que hoy miércoles dice, voy a descansar. Hoy no hay comida, ahí hay en el refrigerador, ahí queda un pedazo de pizza del otro día o lo que sea, ¿no? Pero hoy simplemente descanso. Entonces llega la familia, llegan los hijos, llega el marido y vienen los reproches, ¿no? Mira, nada más, tú te la pasas todo el día en la casa sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Alguien que esté en esa situación. Y entonces, precisamente por el decidir tu libertad o esta libertad de acción, pues entonces vienen ellos a tratar de hacerte culpable, de hacerte sentir culpable, porque ellos se vieron afectados, ¿sí? Y claro que hay de afecciones a afecciones, ¿sí? También. Pero independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de lo que hayas experimentado, ¿sí? ¿Dónde están precisamente aquellos que te condenan? Yo hago una pregunta muy específica y la hago siempre que puedo. ¿Qué te diría Jesús acerca de lo que tú estás sintiendo como una culpa? ¿Te perdonaría o te condenaría? ¿Sí? Entonces, si te haces esta pregunta y tú misma te la respondes, pues entonces esa es tu respuesta. Y conste que aquí no estoy justificando absolutamente nada. Cada quien es responsable de sus actos, de sus acciones, de lo que, de estas reacciones, ¿sí? De estos resultados que se obtienen al haber decidido experimentar o hacer algo, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En este, o sea, yo te veo a ti y cualquier cosa, precisamente, eh, como guía, como terapeuta, como acompañante que soy, es, no juzgo, no juzgo, ¿sí? Listo. No se trata de estar, por ejemplo, juzgando, porque en este juicio, cuando yo en juicio, pues entonces me hago responsable de tu culpa, me hago responsable de tus decisiones erradas en tu vida. Yo creo que eso no lo quiero hacer, ¿eh? Porque ya lo hice durante mucho tiempo. Ya me adjudiqué culpas, ya sufrí por los resultados que alguien más obtuvo de haber llevado a cabo una acción, ya todo eso ya pasó, ya lo pasé. ¿Qué obtuve? Me gané el Grammy, el Oscar, eh, la fortuna. Pues esta respuesta yo creo que la tienen ustedes. ¿Sí? ¿Qué ganamos? Absolutamente nada. ¿Sí? Pues bueno, he así. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta, duda? Escriban a los que no quieran hablar. ¿Algo más? Callen ahora o hablen para siempre. No, a mí todo se me hizo muy claro. Gracias, Alex. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? Levanten la manita, por lo menos así. ¿Todo bien? No sé, o levanten la mano. Manden un emoji, por lo menos. Así, todo bien. Se pueden mandar emojis, miren, así. Todo bien. Sí. Hay mucho que procesar. Uf, si te contara. Llevo
varios años practicando el curso de milagros y no dejo de aprender. O sea, esta, no sé, será mi tercera, cuarta pasada por el curso de milagros y lo leo y lo leo y lo leo y cada vez me dice algo diferente, ¿sí? Pero que me hace llegar pues precisamente a una conclusión más acertada. Muy bien, entonces, la ilusión de necesidades. La ilusión de necesidades. Nosotros tenemos ilusión, la ilusión de tener necesidad de algo. De hecho, cada una de nuestras manifestaciones en nuestra vida nace precisamente porque nosotros pensamos que lo necesitamos. ¿Por qué llega precisamente esta necesidad? Bueno, puede ser una necesidad inconsciente. Una necesidad inconsciente precisamente nace de la ignorancia de una información, ¿sí? De la ignorancia de una información. Yo lo ignoro, entonces no sé cuál es mi necesidad concreta y pues puede aparecer cualquier cosa, ¿ok? Y entonces cuando esto simplemente aparece, ya no me acuerdo cuándo lo pedí. Ya no me acuerdo que pues, haya pedido vivir una vida así. Digo, o quién se acuerda de haber pedido pérdidas, o quién se acuerda de haber pedido una tragedia en la familia, quién se acuerda de haber pedido toda esta situación, ¿no? Bueno, pues entonces aquí no lo explica, la ilusión de necesidades. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente y también perdonándote. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. En lo que nosotros fabricamos, ¿sí? Fíjense, habla de creación. La creación es de la divinidad, es de Dios. La creación proviene de Dios. Pero lo que nosotros fabricamos, ¿sí? Es lo que nosotros constantemente vivimos aquí en este mundo, en nuestra vida. Entonces, esta es la diferencia de la creación y de la fabricación. Dice, de hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de la carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente del que en el que ahora te encuentras antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. Bueno, esto, precisamente esta falta de necesitar algo, ese es el paraíso. Cuando nosotros sentimos que nada nos hace falta, que todo está precisamente cubierto en nuestra vida, experimentamos paz. No hay que hacer nada, no hay que decidir nada, simplemente experimentamos esa paz. Bueno, esa paz es precisamente, es estar en el reino, ¿ok? Es estar en el paraíso. En este reino y en este paraíso no hay absolutamente nada por qué decidir. No hay necesidad. ¿Sí? Entonces nos dice, no había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto a su vez depende de la percepción que tienes de lo que eres. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. ¿Sí? Y como necesidades, bueno, pues tenemos estas altas expectativas que de repente son muy altas. Y entonces aquí en esas expectativas se generan muchas necesidades. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieras distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado.
Entonces, necesitamos porque nosotros nos percibimos que necesitamos algo. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno. Y tus necesidades, por ende, se vuelven una sola necesidad. Y la única necesidad, ¿cuál creen ustedes que es? Es estar con Dios. ¿Sí? Y párale de contar. Cuando las necesidades se unifican, suscitas una acción unificada, porque ello elimina todo conflicto. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en esto de necesitar única y exclusivamente a Dios, entonces todas esas necesidades se unifican aquí y en este caminar todos los conflictos son eliminados. ¿Por qué? Dios se hace cargo absolutamente de todo. ¿Sí? La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de percibir niveles pueda corregirse. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente. La corrección verticalmente, es decir, de Dios, ¿sí? Que nosotros consideramos que está desde lo más alto hasta, ¿sí? Lo más bajo. Dice, desde abajo hacia arriba. Bueno, entonces vamos desde abajo, desde donde nosotros estamos, de una forma vertical hacia arriba. Pero ojo aquí, ¿sí? Que en realidad, más que exterior, es algo interior, ¿sí? Nosotros no nos salimos, sino nosotros entramos de una forma precisamente vertical. Lo más abajo que nosotros, desde abajo, dice, lo más abajo que nosotros nos podemos encontrar es precisamente aquí, es percibir precisamente todo esto, percibir este sueño como si fuese real, ¿sí? Entonces dice, desde abajo hacia arriba, es decir, desde lo externo hacia lo interno. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido, no porque en realidad esté sucediendo esto, sino sí que, por ejemplo, es más complejo decirte, tienes que entrar desde afuera hacia adentro. Digo, ya sé que es redundante, pero a lo que me refiero es que no hay un arriba y un abajo. Todo está en mí. Todo el universo está en mí, siendo yo parte precisamente de ese universo. Dice, en última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen sentido alguno. Ambos son meramente creencias. Y creencias, creaciones, ¿eh? Los hemos creado. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por tu cuenta los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. Si yo invento algo, es precisamente porque creo en ello y ahora simplemente lo manifiesto. Entonces nosotros desde nuestro estado de conciencia no podemos abolir nuestras creaciones. No podemos tener un cambio de percepción porque es el estado conciencia donde yo proyecté y creé algo, ¿sí? Entonces desde aquí tiene que venir algo superior a mí para decirme, tú lo inventaste. Es una creación, pero es una creación en tu sueño. Por lo tanto, no tienes nada que temer. En actitud, pues, aunque no es en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo inventaste. Pero para Dios no es verdad porque Él no lo inventó. ¿Sí? Todos los aspectos del miedo son falsos
porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede a lo largo de estas líneas. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Mas, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Dice, cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución. Y esta fe es su don. ¡Tarán! ¿Sí? El amor perfecto expulsa el miedo. Dime, Dalia. No, pues qué difícil, ¿no? Mm, mm. Mira, ve quitando de tu vocabulario la palabra difícil. ¿Sí? Yo, por Ujú. ejemplo, acabo precisamente de explicar, Dios es fácil. Y precisamente expliqué por qué Dios es fácil. ¿Sí? A Él no le cuesta absolutamente nada de trabajo ser Dios, ser el Padre, eh, compartir contigo lo que Él es. No le cuesta absolutamente nada de trabajo. ¿Sí? Pero nosotros se nos dificulta mucho y lo repetimos y lo perpetuamos y lo creemos y lo manifestamos por tanta repetición, ¿sí? Entonces, cuando yo digo es difícil, pues siempre va a ser difícil, ¿sí? Entonces, acuérdate, por ejemplo, que el inconsciente reconoce estas palabras y mientras más pienses en esa dificultad, todo, no solamente esto, no solamente el entendimiento del curso de milagros, sino tu vida se va a ver complicada. ¿Sí? Entonces, acuérdate que el amor simplemente eh, es algo que se experimenta, no es algo que se razona. Se nos hace complicado porque el amor lo queremos nosotros razonar, a Dios lo queremos razonar nosotros, le queremos dar una identidad, le queremos, pues ya sabes, poner ese pelo canoso y esa barba y ese Ujú. aspecto, por ejemplo, de hombre fuerte y con túnica blanca y de 2 metros de alto. Y, sí, o sea, lo queremos personificar. El Espíritu Santo lo mismo, Jesús también. ¿Sí? El curso de milagros habla precisamente del segundo advenimiento de Jesús. Y el segundo advenimiento ya está aquí hoy por hoy, o sea, y ha estado aquí desde hace mucho tiempo. El segundo advenimiento de Jesús viene como un estado de conciencia general, plural, ¿sí? Que nos abarca absolutamente a todos. Y él dice, quien quiere escuchar, que escuche, quien quiera ver, que vea. Yo simplemente estoy aquí como una conciencia, ¿sí? Entonces, y esto no es complicado, eso no es complicado. Yo les comentaba, por ejemplo, es como si tú le dijeras, no sé, a tu plátano o a tu sábila que tienes por ahí, así es de, ¿te cuesta trabajo ser sábila? ¿Te cuesta trabajo ser verde? ¿Te cuesta trabajo cuando, o sea, Sí. no? Es simplemente lo que es, punto. ¿Sí? Y precisamente en esta parte de esa naturalidad viene precisamente la sencillez que todos nosotros deberíamos de adoptar. ¿Sí? Es sencillo, es fácil. ¿Sí? Porque mientras más complicado lo veamos, más complicado lo proyectamos, más complicado lo vivimos. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Bueno, primeramente reconocer que somos el verdadero Hijo de Dios, todos. Ya les dije, no vernos separados, ni a tu hijo, ni a tu mamá, ni al vecino, ni a tu jefe, no. Es simplemente eres parte de mí. Ya eventualmente, les digo, cuando comencemos la verdadera práctica del curso de milagros, que es esta, la que les estoy comentando, cuando no nos veamos separados, entonces tu mundo y el mundo va a cambiar. Muy bien, ¿algún otro comentario?
Pues no, ¿Todo bien? ¿Vamos bien? no, Ale, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, no sé si alguien quiera agregar algo que han aprendido, con qué se quedan. Pues yo me quedo con tratar de ver más en otras personas su santidad Ujú. y y también verla en mí. Ok, muy bien. ¿Algo más? Eso me llamó la atención eso del miedo. Ok. Pero es muy miedosa, ¿no? Pues parece. Sí, o Pero sí me sea, resonó así digo, mucho de el que miedo, uno lo crea, ¿no? mira, el miedo, a final de cuentas, es algo aprendido. ¿Sí? O sea, digo, yo creo que todos hemos pasado por situaciones, ¿no? Eh, Sin embargo, nosotros perpetuamos este miedo y ahora, desde nuestras creencias, era como les comentaba anteriormente, ahora simplemente para abolir o quitar una creencia, pues todo lo que nos cuesta, ¿sí? Pero mientras que Pues sí, más complicado lo pensamos y lo creemos, pues más complicado se vuelve. Entonces, cuando tú sientas precisamente este miedo, este temor, eso es lo que se entrega a expiar por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego mi miedo porque no lo entiendo, ¿sí? No lo entiendo. Expíalo por mí, por favor, ¿sí? Entonces, como les he dicho, Dios, el Espíritu Santo, Jesús, no son mudos, no son ciegos, no son sordos. Siempre hablan, siempre escuchan y siempre nos observan y siempre nos ven. ¿Ok? Entonces, tengan la certeza de que esto es así. Ya no la fe, sino la certeza. Hablamos precisamente de la fe, ¿no? O sea, la fe es tener un manzano, entrar en un proceso, se planta el manzano, va creciendo. Yo tengo fe de que en algún momento me va a dar manzanas, pero tengo la certeza de que son manzanas las que yo voy a obtener de este manzano, ¿sí? Entonces, la fe normalmente es, pues precisamente como cuando yo estoy esperando algo, que suceda algo, ¿sí? Eso es tener fe. La fe habla precisamente de espera, habla de un tiempo. Y la certeza es precisamente hablar del resultado de esa espera. ¿Ok? Bien, entonces dice, entonces si entiendo bien el concepto que tengo de un milagro, es una necesidad, lo cual es incorrecto. Sí, o sea, si yo veo mi necesidad a través precisamente de los milagros, eh, si yo veo mi necesidad a través precisamente de los milagros, eh, y lo que yo pido en un milagro es una necesidad, pues entonces tengo la idea errada de lo que es un milagro, ¿sí? Miren, ya sé que va a sonar absurdo en base a las creencias que nosotros tenemos, ¿sí? Pero un milagro normalmente no se pide, ¿sí? Yo me abro a un milagro y le pido al Espíritu Santo precisamente que me asesore, que sea mi guía. Y si es que un milagro eh, va a ocurrir o puede ocurrir, yo no lo pido porque no sé, ¿sí? Si ni siquiera sé lo que es bueno para mí, ¿cómo poder saber lo que es bueno para la otra persona? Es simplemente abrirnos a esa posibilidad y decirle al Espíritu Santo, si esta es tu voluntad y a través de tu guía, que simplemente lo que tenga que ocurrir, que sea. Punto. ¿Sí? Porque no lo sé.
a lo mejor ni siquiera se va a manifestar nada. Y entonces yo estoy pide y pide y pide que suceda, que suceda y que suceda. Digo, como lo hemos hecho, ¿eh? Porque yo también lo he hecho en algunas ocasiones y simplemente no ocurre. Y ocurre a veces todo lo contrario. No sé si les ha pasado. De que yo quiero que Sí, suceda algo, sí, que esto a final de cuentas se llama control. Yo estoy tratando de controlar a través de la petición de los milagros. Y esto no es de Dios, ¿sí? Pero sí me permito ser un canal. ¿Qué es ser un canal para que un milagro se pueda ejecutar? Sin juicios, sin juicios. Es un canal neutro, neutral completamente. ¿Sí? Es como, por ejemplo, no sé, vas a la ferretería, compras un tubo, el tubo es neutral. ¿Qué va a pasar por el tubo? No lo sé. O sea, el tubo simplemente existe, no sé. Y el tubo no tampoco está, ay, llévame a mí, yo, ¿sí? Que este milagro se ejecute a través de mí. No, no sé, puede ser agua, puede ser petróleo, puede ser cualquier otro líquido, ¿sí? Entonces, seamos precisamente como este tubo. Seamos simplemente con esta apertura. Claro, algo va a pasar a través de mí. ¿Qué es ese algo? No lo sé. Eso se lo dejo ya al Espíritu Santo, porque a mí ya no me compete eso. Entonces, ¿por qué? Yo no le puedo decir a Dios cómo ser Dios, ¿sí? Esa sería precisamente, pues, una arrogancia de mi parte, ¿no? Entonces, simplemente vuelvo a mi ego humilde y permito que lo que tenga que ser, que sea. ¿Sí? Dice, no juicios, no beneficios personales. Sí, o sea, el milagro no es para beneficiarnos solamente nosotros, ¿sí? A veces lo pido precisamente para beneficiarme yo. A veces sí ocurren situaciones así, ¿eh? Pero tengan en gran consideración que si yo hago una petición, ¿sí? Que si yo hago una petición para que un milagro se dé, y si ese milagro se da, tengo que tener en gran consideración quién me está ofreciendo ese favor, quién me está solucionando eso que tanto deseo, porque el ego también tiene ese poder, ¿eh? Sin embargo, lo que el ego te da, te lo quita. ¿Sí? Dice, claro, a veces llegamos a creer que Dios no nos escucha porque no ocurre ese milagro que pido. Ah, exactamente, ¿sí? Entonces, volverse resiliente, que suceda lo mejor para todo el mundo, para todos los involucrados. Yo estoy abierto como canal, nada más, ¿sí? Nada más. Respetar, por ejemplo, el libre albedrío de todo ser humano. A veces nosotros pedimos, por ejemplo, que una persona se sane, que una persona, sí, y claro, o sea, ante una desesperación, yo creo que les vuelvo a repetir, todos lo hemos hecho, sí, pero aquí prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es no respetar lo que esta persona quiere, lo que esta persona desea, incluso si está muy mal, incluso, por ejemplo, si está a un paso de dejar este planeta, y hablo físicamente o físicamente hablando, o sea, y es simplemente respetar ese hecho. Se respeta precisamente porque el alma, si así lo decide, entonces que es la parte de nosotros que tiene esa facultad de saber decidir cuándo nuestro aprendizaje, cuándo nuestra enseñanza ha terminado aquí en este plano y simplemente evolucionar. Ahora, lo que plantea el curso de milagros desde este punto de vista es que la muerte no existe. La muerte para el espíritu no existe. O sea, y les digo, es algo que nosotros promulgamos, pero en lo cual no creemos.
Entonces, en realidad, perder a un ser querido, a un ser amado, claramente, o sea, nos duele, pero en realidad si nosotros nos damos cuenta qué es eso que está doliendo, nos duele la ausencia, nos duele el pensar que ya no vamos a compartir ese tiempo, esos momentos con esta persona, el estar recordando, por ejemplo, todo lo bonito, todo lo vivido con esa persona, ¿sí? Sin embargo, si somos objetivos, el hecho de no respetar precisamente lo que esta persona esté decidiendo es ir pues prácticamente en contra de su libre albedrío. Y es una parte muy egoísta, ¿sí? Entonces es eh, entregar mi dolor para que este dolor sea expiado, entregar mi culpa, entregar cualquier cosa que te esté afectando, molestando. Y esa es la manera, pues precisamente, de encontrar la paz. Al final de cuentas, eh, no estamos separados y jamás lo vamos a estar, independientemente si un familiar, una persona, deja este plano. Si nosotros verdaderamente creemos que esto es como un sueño y que en realidad las personas simplemente abandonan la forma física y que nosotros en ningún momento nos hemos separado de Dios, ¿a qué le puedo tener entonces miedo? Si en realidad regresa a casa tal como en su momento y en algún punto de mi existencia física, yo también lo voy a hacer, ¿sí? Y ahí simplemente encontraremos lo que verdaderamente somos como espíritus. Bien, ¿algún otro comentario, preguntas? ¿Todo claro? Sí, Ale, gracias. Muy bien. Muy bien, pues entonces, muchas gracias. Si alguien no tiene más ningún otro comentario, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por acompañarme en este caminar y a las personas que se han integrado por primera vez aquí. Espero que no sea la última vez, si así ustedes lo deciden. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias Gracias, buenas igualmente para noches. todos. Buenas Verónica. noches. Buenas noches. Buenas noches.